De Dios en esta noche. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por estar aquí? De verdad que las vigilias son un tiempo de mucha bendición. Comenzamos a saludar también a las personas que se conectan a esta hora de la noche. Quiero que me acompañe por favor a la palabra. Vamos a tener un tiempo de palabra. Y después del tiempo de la administración de la palabra vamos a orar e interceder. Amén. Ese es el diseño de Dios para la vigilia de esta noche. Y quiero que vayamos por favor todos a la palabra. Permítame un momento, comparto la transmisión porque hay personas en otras ciudades que están expectantes a recibir la palabra también. Y mientras tanto quiero que vaya al libro de Esther capítulo 1. Libro de Esther capítulo 1. ¿Cuántos sienten la presencia del Espíritu Santo? Perdón, el libro de Ruth. De Ruth. El libro de Ruth está después de Jueces. Libro de Ruth capítulo 1. ¿Ya lo tiene? Libro de Ruth capítulo 1 versículo 1 dice lo siguiente. Aconteció que en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre. ¿Qué hubo? Hambre en la tierra. Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efreteos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y dice la palabra en el versículo 3, y murió Elimelech. ¿Quién fue que murió? El esposo de Noemí y el papá de Malón y Kelión, que eran sus hijos. Dice, murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2. ¿Quiénes murieron? Entonces murió el marido y murieron los 2 hijos. Y dice la palabra, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles ¿qué? Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Mire lo que dice el versículo 8. Y Noemí dijo a sus 2 nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Versículo 11, y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque diese esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido y aún diese luz hijos,
¿Habría vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habías de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, ¿qué mayor amargura tengo yo que vosotros? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó ¿con quién? Y dice la palabra, y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondiendo Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Versículo 19, anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena. Y dice la palabra, pero Jehová me ha vuelto con las manos, ¿cómo? ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí, y Ruth la Moabita, su nuera, con ella, volvió de los campos de Moab, y llegaron a Belén al comienzo de la siega. Otra versión dice al comienzo de la cosecha. Y mire lo que dice Ruth capítulo 2 versículo 1 en adelante. Dice, y tenía Noemí un pariente, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. ¿Cómo se llamaba este hombre? Y dice la palabra, y Ruth la Moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Ahora yo quiero que usted salte al versículo 11 y 12 de Ruth capítulo 2. ¿Ya lo tiene? Mire lo que dice la palabra del Señor. En Ruth capítulo 2, versículo 11. Y respondiendo Booz, dice la palabra, ¿qué le dijo? He sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Mire lo que dice el versículo 12. Yo quiero que usted levante sus manos, por favor. Mire lo que dice la palabra. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. La historia de Noemí, la historia de Ruth, una historia de muchos contrastes, una historia que tiene un inicio triste, pero al final, a causa de la fidelidad, diga conmigo fidelidad, de la fidelidad de Ruth, Dios hace un milagro de restauración en Noemí, y Dios también hace un milagro de restauración en Ruth. El primer versículo que leíamos dice la palabra que eran tiempos donde gobernaban los jueces y hubo hambre en la tierra. ¿Qué hubo en la tierra? Y el hambre representa la crisis. ¿Qué representa el hambre? La crisis. Los tiempos de hambre representan adversidad. Los tiempos de hambre representan escasez. Desde la creación de la tierra, de tiempo en tiempo, siempre han habido y existido momentos de crisis, momentos de hambre, momentos de escasez, momentos de dificultad.
la palabra y el Señor Jesús nunca te prometió que por el hecho de que tomaras la decisión de seguirle, no ibas a tener problemas, no ibas a tener escasez, no ibas a tener circunstancias. El Señor Jesús dijo: todo aquel que oye mis palabras y las pone por obra, le compararé como un hombre prudente, como un hombre sensato que edificó su casa ¿sobre dónde? Y entonces vendrán los fuertes vientos. Mire que Él está diciendo que los fuertes vientos vendrán. Él está diciendo que las tempestades vendrán. Él está diciendo que las crisis vendrán. Pero por cuanto oímos la palabra, recibimos la palabra y la ponemos por obra, nosotros estamos cimentados en Cristo. Y a pesar de que vengan todas estas cosas, ¿cómo va a estar nuestra casa? ¿Cómo va a estar nuestra vida? Firmes. Y nuestra casa no caerá. Pero el que no aplica la palabra es aquel que edifica su casa sobre la arena. Y cuando tú edificas sobre la arena, cuando tú edificas sobre un lugar blando, vienen los vientos, vienen las olas, vienen las tempestades y arremeten y destruyen aquella casa. ¿Por qué te estoy diciendo esto, iglesia? Porque la historia de Noemí, quiero empezar en esta primera parte de la vigilia y estudiemos la vida, la historia de Noemí, porque tiene una aplicación que sigue vigente hasta hoy. Noemí estaba casado con un hombre llamado Elimelech. Tenía 2 hijos. Y en ese momento difícil, en ese momento de hambre, esta familia, como muchas familias, vivía en un lugar que se llamaba Belén. ¿Cómo se llamaba el lugar? Belén es el lugar donde nació Jesús. Porque Belén significa casa del pan. Y Jesús es el pan de vida. ¿Cuántos dicen amén? Y Belén es un lugar muy profético. Belén es un lugar muy especial. Pero a pesar de que Belén era un lugar especial, era un lugar profético, era la casa del pan, Elimelech tomó una decisión. Tomó una mala decisión. Y la decisión que tomó Elimelech junto con su esposa y sus hijos y su familia fue moverse por la necesidad. ¿Moverse por qué? Por la necesidad. ¿Cuántas personas hay que toman decisiones basadas en la necesidad, en sus necesidades personales, emocionales, económicas, pero no toman una decisión basados por los principios de Dios, por la palabra de Dios y lo que es más importante, por la voluntad de Dios? ¿Cuántos me están entendiendo? Y lo primero, levanta tus manos, que el Señor te dice en esta noche es: no te muevas en el tiempo de hambre, no tomes decisiones en el tiempo de crisis, porque cuando tomas decisiones en el tiempo de crisis, siempre terminarás tomando las peores. Aló. Mire, la historia de Elimelech es una historia triste porque él toma una decisión enfocada en su necesidad personal y no toma una decisión basada en el propósito de Dios, en el propósito de sus hijos, en el propósito de su familia, en el propósito de su esposa. Aló. Mira, si algo nos enseña la palabra, la historia de Elimelech y de Noemí, es que las malas decisiones, escúcheme, afectarán no solamente tu vida. Las malas decisiones, como lo acabamos de leer en la palabra, decisiones sin la guía de Dios, sin el respaldo de Dios, decisiones en la carne. Mire, todos estamos expuestos a tomar decisiones en nuestra carne, de tomar decisiones conforme a lo que a nosotros nos parece. Pero lo que Dios nos dice como iglesia en esta noche es: cuidado con tomar decisiones en tu carne, cuidado con tomar decisiones en tu propia prudencia, porque serán malas decisiones, y las malas decisiones no solamente te afectarán a ti, no solamente afectarán tu vida, sino que las malas decisiones afectarán toda tu familia, afectarán tu matrimonio, afectarán tus hijos, afectarán tu economía, afectará tu vida espiritual, afectará tu propósito. ¿Cómo así, pastor? Claro. Mire, Elimelech en Belén tenía una heredad. ¿Qué tenía él? Él tenía una casa, él tenía tierra, él tenía cosecha. ¿Cuántos saben que estamos en el año de la cosecha?
yo quiero que usted le ponga mucho cuidado, porque esta es una palabra, de esas palabras de refuerzo, donde Dios nos habla al oído, al corazón y nos dice, recuerda que estás en el año de la cosecha. ¿Cuántos lo saben? Y ahora usted va a comenzar a conectar algunas cosas conforme a la palabra profética que Dios nos ha dado, la palabra de la cosecha. Y es, mire, ellos mientras estaban en Belén tenían un territorio, tenían un lugar asignado, tenían una heredad. Ellos tenían riqueza porque Booz era hermano, era pariente de Elimelech, y Booz era una persona próspera. Pero en el momento que ellos toman una mala decisión, en el momento que ellos se mueven de la casa de pan, la economía murió. Y esta familia pasó de poseer tierra, de poseer herencia, a quedar quebrada, con un sobreviviente sin tierra, afectando su economía. Yo te quiero preguntar algo, iglesia. ¿Cuántas veces tu economía se ha visto afectada por la toma de malas decisiones en esa área? O te la voy a voltear mejor. ¿Cuántos en esta noche saben que su economía se puede ver, puede estar afectada por una mala decisión o por malas decisiones? Levante su mano. Te metiste un préstamo y no buscaste asesoría, pero lo hiciste, ¿por qué? Por la necesidad y no porque Dios te lo dijo. Iglesia, póngale mucha atención a esto. ¿Cuántas cosas nosotros hacemos por necesidad y no porque Dios nos las dijo? Hay una diferencia muy grande. ¿Cuántas personas hacen malos negocios por necesidad y no por una guía de Dios, no por una palabra de Dios, no por un propósito de Dios? Aló. Y la economía está afectada, la economía está muerta por causa de una mala decisión. Mire, la palabra dice que Elimelech murió. Elimelech, ¿quién era? Era el esposo. El esposo murió. Y por ende, cuando hay un matrimonio, uno como ministro de Dios, uno que dice, al final dice, los declaro marido y mujer hasta que ¿qué? Es decir, en el momento en que el esposo muere, entonces muere también ¿qué cosa? Ese matrimonio. Y yo quiero preguntarle aquí a los que están en una relación de pareja, levántenme la mano a los que tienen una relación de pareja, así no tenga el predio legalizado, sin vergüenza, levántalo. Sí, sin vergüenza. Mira, ¿cuántas veces relaciones de pareja se han visto afectadas, muertas, por haber tomado malas decisiones? Aló. Decisiones en momentos de crisis, decisiones en la carne. Aló. Decisiones en momentos de hambre, malas decisiones que traen muerte al matrimonio, que traen muerte a la relación de pareja. Una mala decisión es que uno de los dos cónyuges no quiera buscar a Dios. Eso es una mala decisión por parte de ese cónyuge. ¿Cuántos me están entendiendo? Una mala decisión en el matrimonio, una mala decisión en la relación de pareja que trae muerte, como lo que le pasó a Noemí, que por una mala decisión se quedó sin esposo, se murió el matrimonio, se murió la economía. Pero yo quiero que le preste atención a esto también, iglesia, y es que la palabra nos describe que los hijos también murieron. ¿Qué le pasó a los hijos? Murieron. Y mira, hay muchos hijos muertos en papás cristianos, en mamás cristianas, en matrimonios cristianos, hijos muertos por decisiones incorrectas de padres necios. Escúchame, papá, mamá, decisiones de padres necios, torpes, insensatos, desentendidos, que abrieron brecha al enemigo para que el enemigo viniera y atacara y destruyera los hijos. En algún momento de tu vida, en algún momento de la vida de ese papá, de esa mamá, ¿estás viendo? Uno ve que la vida de Elimelech, Noemí, sus hijos, puede ser muy parecida a nuestras vidas y puede ser muy parecida a nuestras familias. La familia quedó desintegrada. La familia se fue afectando por las malas decisiones de un hombre llamado Elimelech,
por tomar una mala decisión sin consultar a Dios. Por eso cuídate de tomar decisiones en tus fuerzas, de tomar decisiones a tu conveniencia, de tomar decisiones para suplir tus necesidades y no escuchar la voz de Dios y no moverte por el principio de Dios, por los principios del Señor. Aló. Y entonces, ¿sabe qué es lo que ocurre hoy en la iglesia del Señor? Que muchas veces la economía está muerta, pero la economía está muerta por nuestras malas decisiones. Y le echamos la culpa al diablo, le echamos la culpa a cuanta persona se acerca a nosotros, pero es la consecuencia de que tú tomaste una mala decisión y que estás tomando malas decisiones. Y el Señor te dice en esta noche, corrige. Dígale a la persona que está a su lado, corrige. Quizás el matrimonio murió o está a punto de morir. Si es un vacilón, pues que se muera en el nombre de Jesús. El vacilón, no usted, no. Es que a veces uno va por la calle y uno se encuentra sorpresas. Uy, este no va a la iglesia y lo ven poniendo manos y todo y dando besos de chupa así. Deja hasta el morado acá. Y pastor, qué pena, es que no le había presentado a mi novia. Y yo, Sí, pero bueno, dígale a la persona que está a su lado que no le pase a usted. Pero mire, cuántas decisiones incorrectas. No quieres, mire, le voy a decir una que trae muerte, una decisión incorrecta. No santificar tu relación de pareja bajo el pacto del matrimonio. Eso trae muerte. Trae muerte. ¿Me está entendiendo? Mire, los hijos que están muertos espiritualmente por tomar decisiones incorrectas, decisiones en medio de la crisis, decisiones en medio del hambre. Personas que están muertas espiritualmente. Hay personas que le dicen a uno, no consultan, no piden consejo sabio y le dicen, pastor, ya compré el tiquete, me voy dentro de 8 días para otro país. Y uno dice, y tus hijos, y tu esposa, y la iglesia, y las cosas de Dios, y tu llamado, y tu servicio, pasan a un segundo plano. ¿Por qué? Porque están pensando en su necesidad, pero no están pensando en el propósito de Dios. Aló. Mire lo que dice la palabra en el versículo 4. Ruth 1:4. Dice, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de la una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí, ¿cuánto tiempo, iglesia? ¿Cuánto tiempo? 10 años. Habitaron 10 años por fuera de la casa de pan. Escúcheme. Ellos habitaron 10 años, más de 10 años, por fuera de la casa de pan. Y cuando yo leo esto, el Espíritu Santo me revela, me enseña, me muestra, me pregunta, ¿cuánto tiempo podemos pasar alejados de la casa del pan? Y usted me dirá, ¿cómo así, pastor? Porque escribe allí, si tú estás tomando nota, anota esto. La casa del pan es tu iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Pero a veces podemos ser como Noemí y sus hijos, que estamos alejados de la casa del pan, que estamos alejados de la iglesia del Señor por muchos años. Y ojo, yo no le estoy diciendo solamente los que están alejados, recuerde, de cuerpo presente, sino de los que pueden estar en la iglesia de cuerpo presente, pero su corazón está lejos de la iglesia. Aló. Pero también la casa de pan. Tu casa de pan es la casa de avivamiento familiar. ¿Cuántos me están entendiendo? Y estamos abriendo grupos, estamos abriendo CAF, pero aún así hay personas que se alejan de la casa del pan, de la casa de avivamiento familiar. Pregúntele a la persona que está a su lado, ¿estás asistiendo a una CAF? Y ahí usted está viendo el cumplimiento de la palabra. Habrán personas que le dirán que sí, pero habrán personas que le dirán que no. ¿Y eso qué significa? Que estás alejado, que estás alejada de esa casa de pan. Pero también la casa del pan
es tu lugar secreto. Tu lugar secreto. ¿Cómo está tu lugar secreto? ¿Será que tú eres una persona que habitas allí en el lugar secreto, en la casa del pan? Sí, porque en tu habitación, en tu casa, en ese lugar específico, allí también debe haber un espacio que tenga, que tu casa se convierta en casa de pan. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Mira lo que dice el versículo 6. Ruth capítulo 1, versículo 6. ¿Cuánto lo tienen acá? Mire lo que dice la palabra. Dice: entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles ¿qué? ¿Para darles qué? Noemí se da cuenta que Dios había visitado nuevamente a su pueblo, que Dios había visitado nuevamente a Belén para dar una gran cosecha, porque el pan ¿con qué se hace? Con cebada, con trigo. Y si hay pan es porque hay cosecha de cebada y de trigo. Mire, Noemí oyó. Noemí estuvo allí, apercibida. Pero yo quiero que anote esto, por favor, y que no se le olvide. Y que sobre todo lo anote en su corazón. Porque, mire, por eso, ¿dónde están las mujeres? Levánteme la mano a las mujeres. Mire, la historia de Noemí nos enseña, mujeres, lo determinante que es estar con un hombre sensato, que es estar con un hombre de Dios. Si tú te enredas, mujer, con un hombre que es insensato, que no tiene temor de Dios, te va a llevar a la ruina a ti, a tus hijos y a toda la familia. ¿Estás viendo? O sea, Noemí era sensata, porque ella escuchó que había cosecha. Noemí, y lo que te quiero decir, iglesia, en esta noche, es que Noemí aprendió. ¿Qué hizo Noemí? Aprendió la lección. Pero Noemí aprendió la lección por trituración, que Moab no era su lugar y que Belén era donde debía estar. Se lo repito. Noemí aprendió por trituración. Tú tienes dos maneras de aprender las cosas de Dios. Tú puedes aprender por revelación del Espíritu Santo, por revelación de la palabra, o aprenderás por trituración. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Cuántos reconocen que en algunas áreas de nuestras vidas nos ha tocado aprender por trituración? Levánteme la mano, ¿sí? Que llega el Señor y lo coge así, ¿sí? Y después viene otra vez y lo cogí así. Pero ni aún así aprendes, ni aún así querés obedecer, ni aún así te querés consagrar. Y viene otra vez el Señor y hasta que uno dice ¡ay! Ya. Por revelación o por trituración. Y Noemí aprendió por trituración que Moab no era su lugar, sino que era Belén, donde tenía que estar. Por eso cuando ella oye que nuevamente Dios había visitado a su pueblo, a su ciudad con pan, ella toma ahora entonces una buena decisión. La decisión de volver a la casa del pan. Mira, iglesia, tú decides si aprendes por trituración o por revelación las lecciones de Dios. El consejo que te doy como pastor es: aprende por revelación. ¿Cuántos quieren aprender por revelación? Mira, ella aprendió por trituración. Y en medio de esa trituración, porque miren, yo quiero que tú te puedas meter a la palabra. ¿Cuántos tienen hijos acá? Levánteme la mano. ¿Te gustaría aprender de la misma manera que Noemí? A través de la muerte de un hijo o la muerte de todos tus hijos. ¿A cuánto les gustaría aprender así? ¿Siento que no? ¿Siento que es mejor por revelación? ¿Es mejor por revelación? Mira, y Noemí, en medio de esa trituración, tuvo un arrepentimiento genuino. ¿Qué tuvo Noemí?
Arrepentimiento. ¿Qué es lo que necesitamos tener en medio de nuestros procesos? El problema es que el desierto se va alargando por la falta de arrepentimiento de nuestro corazón. El hambre, escúchame, el hambre se va alargando por la falta de arrepentimiento en nuestro corazón. El desierto se alarga por la falta de arrepentimiento. Pero Noemí tuvo algo bueno. Noemí, en medio de ese tiempo de trituración, tuvo un arrepentimiento genuino con Dios. Y lo que el Señor te está diciendo hoy, amado, amada, tú que estás aquí en esta vigilia, es que puedas meditar en tu corazón en qué áreas necesitas arrepentimiento. Porque todos, sin excepción, todos somos pecadores. O levánteme la mano el que no es pecador aquí. La palabra dice que Jesús vino a morir por todos los pecadores, y que si decimos que no tenemos pecado, pues en vano murió Cristo en la cruz del Calvario. Yo quiero que tú puedas examinarte hoy a través de esta palabra. ¿Qué errores, qué pecados estás cometiendo? ¿Estás tomando decisiones erráticas? ¿Te mueves por tu carne? ¿Estás permitiendo pecado a tu vida? ¿Estás siendo permisiva? ¿Estás siendo permisivo en cosas que no agradan a Dios? ¿Estás siendo una persona tibia? ¿Estás siendo una persona fría? Hay tantas cosas por las cuales necesitamos arrepentirnos delante del Señor. Tu corazón se está volviendo ausente hacia las cosas de Dios. Y acuérdate como lo predicábamos hace 8 días casi en el culto pasado. ¿Cuál fue el pecado de Tomás? La gente dice, claro, fue incrédulo, y es así, pero ¿por qué vino la incredulidad? Porque Tomás se volvió un hombre ausente. Cuando tú te vuelves ausente con las cosas de Dios, te vas volviendo incrédulo. ¿Cuántos me están entendiendo? Noemí se arrepintió. Noemí comenzó a arrepentirse de sus malas decisiones, de sus torpezas. ¿Y sabe qué me gusta de Noemí? Que Noemí tuvo un factor determinante. Uno es el arrepentimiento, porque la palabra dice que todos debemos dar frutos de arrepentimiento. Y yo quiero que tú, de manera muy sincera, te puedas preguntar si estás dando frutos de arrepentimiento. Si estás dando frutos de arrepentimiento en lo que ves. Si estás dando frutos de arrepentimiento en lo que oyes. Si estás dando frutos de arrepentimiento en lo que hablas. Y lo que hablas no hace sino contristar al Espíritu Santo. Lo que oyes puede ser que está contristando al Espíritu Santo. Lo que ves puede estar contristando al Espíritu Santo de Dios. Pero el arrepentimiento fue clave, pero la humildad, diga conmigo, humildad. La humildad que Noemí tuvo para regresar a la casa del pan. Hay personas, Lucy, que dicen, no, pero es que yo no bailo. Sí, yo no bailo, yo no tomo. Sí, yo no canto música del mundo. Una vez me pasó con alguien, estaba en un grupo y estábamos compartiendo y estaba sonando una musiquita y comenzó a decir, uy. Yo dije, uy, no me vaya a hacer esto delante de un pastor invitado porque me hacen vergüenza. Pero a veces, miren, no vemos como pecado, y si hay algo que Dios aborrece es el orgullo, la altivez y la soberbia. Y tú puedes decir, yo me congrego, y sí, tú te congregas y puedes servir a Dios, pero tu corazón es orgulloso, tu corazón es soberbio, y eso es pecado delante del Señor. Noemí no. Noemí tuvo la humildad para regresar a la casa del pan. Leamos nuevamente el versículo 6. El versículo 6 dice que porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Ahora, esta historia que empezó mal, bien mal, ¿cómo se comienza a enderezar? Arrepentimiento, anote allí, arrepentimiento, humildad. Pero también la historia de Ruth
nos habla de un elemento, de un principio fundamental que se llama fidelidad. ¿Cómo se llama el principio? Mire, el pueblo que quedó en Belén, que perseveró a pesar del hambre, que no se movió en la crisis, fue el que recibió la cosecha. ¿Es así o no es así? Y yo quiero que se prepare para esto. Mire, mire, mire. Aquí comienzo a predicar. Entonces esta era la introducción. Mira, si estás viviendo un tiempo de hambre, si estás viviendo tiempo de sequía, si estás viviendo tiempo de desierto, si estás viviendo tiempo de escasez, recuerda que si permaneces fiel a Dios, Dios siempre volverá a dar su cosecha. ¿Está entendiendo? Pastor, estoy viviendo un desierto espantoso. Dios te dice con esta palabra: sé fiel. Los que se quedaron en Belén fueron los que experimentaron la primicia de la cosecha que Dios volvió a dar. Aló. Estás viviendo sequía, estás viviendo desierto, estás viviendo escasez. Levanta tus manos y recíbelo esta vez. Recuerda que si permaneces fiel, Dios volverá a dar la cosecha. Dale fuerte ese aplauso al Señor. La fidelidad. Y escúcheme, y esto se pone mejor, porque ¿cuántos saben que este 2024 es el año de la cosecha? Y en el año de la cosecha, lo natural que tratará el enemigo es de moverte de tu tierra de asignación, de tu casa de pan, para que te pierdas la cosecha que viene para tu vida, para tu familia, para tu economía, para tu ministerio, para tu vida espiritual. Normal. Dios dice un tiempo de cosecha, y el diablo que quiere hacer lo mismo que hizo con Elimelech, Noemí y sus hijos, los mueve de Belén para que se pierdan la cosecha. Aló. Mire, es como lo que están haciendo los niños allí. Muchos niños sembraron allí en la huerta de la iglesia infantil, y niños sembraron maíz, otros sembraron tomates, otros sembraron cilantro. Pero si el niño no vuelve a la iglesia, si el papá no trae al niño a la iglesia, ¿podrán disfrutar de la cosecha? ¿Está viendo? Mire, siempre ha pasado. Esa es la misma estrategia del diablo. Ha pasado y seguirá pasando. Lugares y temporadas. Mire, yo quiero hacer, por ejemplo, un recuento. Siempre pasa. Yo como pastor cuando Dios me da una palabra, yo me presupuesto en todo. Cuando yo voy a empezar a una hazaña grande para glorificar a Dios, yo hago las cuentas de qué va a pasar. Digo, va a pasar esto, va a pasar esto, va a pasar esto, y siempre pasa. Yo recuerdo que cuando nosotros iniciamos en el primer local de la iglesia allí en Cremelada, diagonal a la funeraria Los Ángeles, estábamos allí y Dios nos habla de un tiempo de ensanchamiento, y justo era una gran bendición que venía sobre la iglesia, Ricardo. Y cuando vino la palabra de ensanchamiento, y evidentemente nos ensanchamos, hubo gente que por estar desconectada, por estar desenfocada, por estar pensando en su beneficio personal, se perdió la bendición del auditorio de la fe. ¿Cuántos me están entendiendo? Y lo mismo pasó cuando nos vinimos a Joana Mina. Cuando nos trasladamos a Joana Mina, que pues en tiempo de pandemia, Joana Mina fue una gran bendición. ¿Cuántos saben eso? Un lugar amplio, ventilado, precisamente por cuanto no era ventilado el auditorio de la fe, sino que era aire acondicionado. Por eso nos fuimos de allí. Y cuando nos fuimos a Joana Mina, también pasó lo mismo. Hubo personas que se perdieron la gran bendición de la palabra, de lo que Dios nos estaba dando como iglesia. Y cuando nos vinimos para acá sigue pasando lo mismo, porque Dios nos habla el año pasado, nos dice expansión. Y siempre que Dios da una palabra profética, el ataque del enemigo será generar cizaña en tu corazón para moverte de tu lugar de asignación y para que te pierdas la bendición. ¿Cuántos me están entendiendo? Y recién llegamos a este lugar y también hubo gente que se dejó mover, que se dejó dañar el corazón,
y se perdió lo que hoy estamos viviendo. ¿Me está entendiendo? Esta cosecha que estamos viviendo. Dele gloria a Dios, dele fuerte ese aplauso al Señor, iglesia. Entonces le repito, en el año de la cosecha, lo natural del enemigo es que tratará de moverte de tu tierra de asignación, de tu casa de pan, para que te pierdas, como le pasó a Noemí, Elimelech y a sus hijos, de la gran cosecha, de tu cosecha de familia, de tu cosecha de economía, de tu cosecha de tu ministerio. Y quiero decirles algo, miren, esta palabra Dios me la ha dado, yo decía, tremendo Dios. Yo le decía, yo siempre que hablo con el Señor, y voy a hacer esto así.